Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimable auditorio de este canal CNR Noticias. Los saluda Armando Avilés en este martes el último del año, y que estamos aquí participando desde hace tiempo en este programa Convergencia Informativa. Este es el último programa del año. Nosotros pues estamos aquí, vamos a esperar al abogado que está colaborando con nosotros, José Ángel Peñaflor Barrón. Vamos a hacer una introducción, una especie de balance de esta situación que hemos vivido, que estamos viviendo en el país y en la sociedad mexicana, ¿no? Este estremecimiento por los acontecimientos que han sacudido el país y a la sociedad entera en el mundo. Queremos enviar un saludo a todos aquellos pues que nos ven en este canal y también en redes sociales. Desearles de lo mejor para el próximo año que viene, y que se pasen estos últimos días y fin de año de la mejor manera posible. Les deseamos lo mejor y que estén pues bien de salud principalmente, ¿no? A aquellos pues enviamos nuestras condolencias a aquellos que ya no lograron llegar. Dentro de ellos también enviamos un abrazo fraternal a un ex compañero que se nos adelantó, el licenciado Suárez Soto, que era un locutor, participaba en el creador de las tribunas públicas, que falleció la semana pasada. Vaya pues un abrazo para su familia y en nuestro más sentido pésame esta pérdida de un conductor con una trayectoria de muchos años aquí en Tijuana, Baja California. Entonces, pues deseamos y enviamos un saludo a todas aquellas personas que pues, nos escuchan, nos ven, principalmente aquellos que nos siguen en nuestro programa, ¿no? A nuestros paisanos ahí en la Baja California Sur, en Tecate, en Ensenada, Mexicali, Tijuana, Rosarito, San Quintín, y sobre todo en el Valle de Guadalupe, porque ya próximamente ya están contratando los servicios de Easy. Ya se ve este programa ya en el canal. Un abrazo y un saludo ahí a la gente ahí del Valle de Guadalupe, ¿no? Que tan entrañable región. Entonces, haríamos pues una especie de balance de esto último que está pasando en el país, de estos acontecimientos que nos sorprendieron, con las transformaciones que está viviendo el país, con este gobierno nuevo que entra, ya ha cumplido 2 años, con estos ímpetus de cambio que tiene, y que pues lo sorprendió la pandemia, ¿no? Y pues se han superado algunas cosas, aunque la situación ahorita estamos en código rojo, ¿no? Como es el Valle de México, la Ciudad de México y Baja California. Aún así, pues están librando una batalla que el gobierno está sacando adelante la situación. Es una situación muy compleja la que está viviendo no solamente el país, sino el mundo, y debemos pues nosotros colaborar tomando las medidas pertinentes, ¿no? Y aquí hay que hacer un énfasis, porque esto que le han llamado la pandemia, una pandemia que ha superado a todas las pandemias habidas, porque ha sido simultánea a nivel mundial y ha causado estragos en todos los niveles, ¿no? Entonces eso también nos permite un aprendizaje de esta catástrofe que ha vivido el mundo y los países como el nuestro, de salir fortalecidos, ¿no? Entonces ahí tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos como seres humanos, así como hay otros que están sacando lo peor, ¿no? Gente que quiere salir beneficiada o que lucra con esta tragedia, ¿no? Entonces, pues estamos, por decirlo así, bien, porque ya se está aplicando la vacuna y los procedimientos que están siguiendo, pues el personal médico, a los que están dentro de este combate, a las enfermeras, a los médicos, a toda la gente que está en contacto, y posteriormente será a los adultos mayores, y así sucesivamente se irá aplicando este plan de vacunas, ¿no? Que es una situación pues que en tiempo récord la ha sacado los gobiernos, ¿no? Porque en un año lograron producir una vacuna para detener esta epidemia que nos ha azotado gravemente a todos, y que ha generado un fenómeno de psicosis, diría yo, ¿no? Porque pues todos estamos en una situación tensa, ¿no? Cualquier problema de salud que tenemos ya lo confundimos, y es una situación que
pues nos mantiene a raya, ¿no? Sobre todo aquellos que tenemos cierta edad ya, pues estamos, como dicen los abogados, acalambrados, ¿no? Por cualquier incidente, cualquier garrasperita, cualquier cuestión, pues estamos ya acalambrados, ¿no? Entonces, pero es una cuestión que pues es un aprendizaje que estamos teniendo. Por eso cuando existen las noticias falsas o gente que está lucrando con esta tragedia, pues es criminal, ¿no? Porque es una cuestión donde debemos todos como mexicanos, como seres humanos, estar unidos, ¿no? Para enfrentarla y salir adelante, ¿no? A no ser que sea aquella gente enferma que le gusta ver sufrir a los demás o ver paniqueado a todo el mundo, ¿no? Genera noticias perniciosas, ¿no? Yo creo que aquí sí debemos de tener una unidad, gente que tengamos diferentes credos, diferentes ideologías, tenemos que estar unidos en un tema que nos debe llamar la atención para estar unidos, ¿no? Y hay gente que ha aprovechado esta pandemia para sacarle jugo, para sacarle provecho. Pero yo creo que ahí pues es donde estamos nosotros distinguiendo los seres humanos que tienen calidad humana, calidad moral, que tienen todavía ese aspecto que nos distingue de los animales, ¿no? Entonces, vaya pues estas palabras, ¿no? de la situación que estamos viviendo. Dentro de esta cuestión que mencionaba en empezar, de este gobierno que está emprendiendo transformaciones, un gobierno que viene a enclavarse dentro de un proceso de transformación después de 36 años de gobiernos neoliberales en los cuales dejaron prácticamente destruido el país. Entonces, el esfuerzo que está emprendiendo este gobierno que está entrando es un esfuerzo muy, muy mayúsculo, ¿no? Porque pretende primeramente terminar con los rezagos que dejaron estos 36 años de gobiernos neoliberales que hipotecaron prácticamente el país, con una situación desastrosa en la economía, con la entrega de los recursos naturales, del subsuelo a compañías extranjeras, con déficit fiscales, con déficit en todos los aspectos de la salud. Y aparte de esto, pues cuando el gobierno entra en ese proceso de cambio, viene o sea, al año lo sorprende la cuestión del COVID, ¿no? Que es otra crisis que tiene que remontar el gobierno, aún enfrentándose a situación adversa, pues, de transformar el país, tiene que enfrentarse a esta nueva pandemia, ¿no? Entonces han salido bien libradas las instituciones, sobre todo las instituciones de salud, y el gobierno ha mantenido una situación estable, no ha generado el pánico, a pesar de que una oposición ha utilizado este programa de manera nefasta, ¿no? Para sacar provecho político, raja política de la situación de emergencia que está viviendo el país, ¿no? Aún así, el gobierno ha logrado sortear, esta pandemia, ¿no? Entonces estamos pues ya, parece ser, con ya la traída de la vacuna al final de esta oscura noche, esta tragedia, ¿no? Parece que ya se empieza a ver la luz en el final del túnel y vamos a ser optimistas. Claro, por supuesto, manteniendo todas las medidas recomendadas, ¿no? De mantener todo lo que nos han recomendado, que ya está por más volverlo a decir, pero porque hay gente todavía cerrada, gente incrédula, o gente que es ignorante, o no sé, si no tenga amor hacia sí mismo, hacia los demás, pero les vale gorro y no toman las medidas precautorias. Entonces, estas cuestiones, pues, esperemos que podamos ya pronto, y entrando el año, 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya emprender una situación como era antes, ¿no? Y que, pues, salgamos nosotros fortalecidos, que podamos estrechar nuestros vínculos de amistad, que podamos salir a la calle, estrecharnos, abrazarnos, y mantener una vida normal, ¿no? Que nuestros niños, que nuestros descendientes puedan ir a las escuelas con toda tranquilidad, ver los parques, las risas de los niños, ver todo esto, ¿no? Que es normal en una sociedad que se desarrolla con normalidad, y no pues estar acalambrados, escondidos, estar ahí con el temor que nos mantiene a raya, ¿no? Constantemente. Estas palabras vayan y al final de este año, y esperemos que el próximo año nos vaya mejor. El próximo año y les deseamos de aquí, pues, para todos y para los colaboradores aquí de este canal, para los que ven los otros programas, para los colegas, que sean lo mejor de lo mejor todo el año que viene, ¿no? Entonces, pues la situación de
diríamos que mencionaba pues de cómo entra el proceso de crisis de las instituciones de salud y han creado cuestiones de emergencia, cuestiones de psicosis a nivel de las personas, ¿no? Porque pues la carencia que existía y la falta de médicos, la falta de personal especializado ha creado pues una cuestión bastante crítica en el sector salud, aunado a la situación de escasez en los recursos de materiales, en la infraestructura hospitalaria, etcétera. Esto hizo más grave las cuestiones, ¿no? Más grave que por la cuestión de la desigualdad que hay también en términos de la salud pública, ¿no? Gran cantidad de personas hipertensas, diabéticas, con condiciones de nutrición muy desfavorables. Todo esto pues hace más letal esta cuestión de la tragedia, ¿no? Entonces, pero parece que pues vamos a salir adelante, ¿no? Porque los mexicanos somos gente que estamos templados, estamos calados en términos de este tipo de situaciones difíciles. E indudablemente que al final, pues ya el nuevo día, del amanecer del año entrante, tendremos que estar con mucha fortaleza, con mucho ímpetu de salir adelante, ¿no? Porque estos días y meses de encierro, pues nos permitieron reflexionar, nos han permitido hacer autocrítica, hacer balances, valorar una serie de cuestiones que no valorábamos, y como sociedad tenemos que sacar un aprendizaje. No podemos regresar o entrando el año a ser igual que el año anterior, ¿no? Porque yo creo que sería imperdonable como seres racionales o seres inteligentes, aquellos que se jacten o que tengan amor a sí mismos, volver a cometer los mismos errores que hemos cometido, ¿no? Entonces, o no cambiar, ¿no? Tiene que haber ligeros, cuando menos, cambios que permitan ser una sociedad mejor, ¿no? Dentro de estas cuestiones que estamos viviendo, pues nos encontramos dentro de un proceso político que se inicia, de un gobierno que entra con una transformación y que ha sorteado obstáculos, ¿no? Como era la cuestión de la inversión que está remontando, una situación crítica en el plano económico que pues estanca prácticamente la economía, hay un estancamiento, hay un problema de despido, hay un problema de desempleo, etcétera. Y esto ha generado, gracias a los problemas sociales que ha aplicado el gobierno, pues que esta tragedia no sea no sea peor, ¿no? Sino que se vaya sobrepasando. Pero indudablemente que te tiene que meter el acelerador, y este combate a los retrasos que tiene el país también deben ir acompañados de un proceso económico que fortalezca la economía del país, la economía familiar, la economía doméstica. Y ahí entra pues el aspecto político, es muy importante porque va a haber transformaciones este próximo año que entra, el 21, va a haber transformaciones en políticas, y ahí las fuerzas políticas existentes, como está permitida de acuerdo a la ley electoral, pues ya se empezaron a expresar, ¿no? Y estamos viendo pues que no hay grandes transformaciones, no hay novedades en el frente, diríamos, ¿no? Empezamos a ver que siempre son las mismas cuestiones anteriores, la descalificación, las mismas alianzas, los mismos membretes, o sea, no hay aires de cambio, sobre todo en los sectores de oposición que perdieron el poder y que están resentidos porque perdieron privilegios. Ahí no hay creatividad y no hay cosas nuevas. Entonces estamos viendo una repetición de lo mismo en estas campañas, e incluso el partido gobernante que prometió transformaciones, que prometió cambios, que prometió implementar cuestiones democráticas, está cayendo en las mismas, en lo mismo que criticó, ¿no? Como es el caso de la elección interna de sus candidatos. Vemos nosotros que se ha hecho un método que no ha dejado conformes ni a los propios militantes del partido gobernante, ¿no? Entonces no sé qué explicación le puedan dar a esto que está pasando, por ejemplo, aquí en el caso de Baja California, también en el caso de Colima y en varios estados donde se están viendo las viejas prácticas conocidas, pues, del dedazo, de la gandalle, de la línea, que se dice que no hay línea. Y sí, entonces
Yo no sé si aquí obviamente que están actuando los grupos, yo lo mencionaba constantemente aquí antes de que esto se diera, incluso antes que llegara el gobierno, de la posibilidad de que se diera al interior de este partido entrante lo que era la lucha de las tribus, ¿no? Porque ahora se manifiestan grupos ya organizados, gente que al ver que iba a ganar Andrés Manuel López Obrador, se fueron a la cargada y se incrustaron dentro de posiciones de poder. Y muchas de estas gentes son un obstáculo para las transformaciones que se están proponiendo. O sea, están incrustados en puestos sobre todo en la cuestión de la administración de la justicia. Y esta gente, aunque el señor presidente constantemente lo dice, que ya no somos los mismos, que ya no somos, esta gente está en los viejos métodos. Entonces es muy difícil cambiar de la noche a la mañana o por decreto decir que estamos cambiando. Yo creo que esta transformación que se pretende debe impulsarse también en sectores desde abajo, en la sociedad, y no solamente con cuestiones de programas de dádivas o programas de ayuda, ¿no? Porque son muy necesarias en un país tan desigual como el nuestro, son muy necesarias estas ayudas porque hay gente muy desprotegida, gente en extrema pobreza, ¿no? Sí alivianan estos programas, pero para una transformación con la que se propone se requiere una movilización de todos los sectores de la sociedad, pero romper con los viejos esquemas, ¿no? Para que esto se pueda llamar un movimiento de carácter revolucionario, pacífico, por supuesto, ¿no? Porque hay mucha tergiversación en el lenguaje, hay mucha adulteración en los conceptos políticos, ¿no? Entonces, una sociedad convulsionada, una sociedad, sobre todo viviendo una crisis como la que estamos viviendo, es difícil tener un análisis sesudo, un análisis ecuánime, un análisis sin pasión, ¿no? Aunque dicen que la política es pasión, pero aquí pues se confunde la pasión con los intereses, ¿no? Porque aquí lo que está operando en los grupos económicos, en los grupos políticos, son los intereses personales y de grupo que pretenden ponerlos sobre los intereses de la nación, ¿no? Que es el gobierno está proponiendo, cuando menos en la intención y en las declaraciones y en las acciones del propio presidente, que es la cabeza de esta transformación, sí lo está actuando de manera sincera, ¿no? Pero en muchas ocasiones parece ser como que se está ejerciendo un gatopardismo, ¿no? El cambio para no cambiar, como mencionaba el caso de las elecciones internas de los candidatos, donde aparece gente con antecedentes nefastos, con antecedentes de corrupción, con antecedentes que no son bien vistos en un proceso de transformación, ¿no? Entonces aquí, pues son cuestiones que están en el aire, ¿no? Entonces el presidente pues tiene todavía un patrimonio político muy elevado, ¿no? Las simpatías y el pueblo le tiene fe, pero habría que ver si el tiempo no se acaba, ¿no? Porque él dice que ya no va a regresar, no va a reelegirse, y en este periodo corto se tiene que fortalecer o dinamizar estas transformaciones, ¿no? Para crear las bases. Él dijo que en 2 años iba a crear las bases para después hacer las transformaciones, ¿no? Entonces todo este golpeteo que está viendo también no es, a veces pues se actúa con mucha ligereza o con mucha benevolencia hacia estos grupos radicales, extremosos, que le van de derecha, en cuanto a demasiada tolerancia, ¿no? Claro que también pues se está manteniendo una posición pacífica de no generar problemas de tensión, problemas de violencia, pero también a veces se pasan de la raya, ¿no? Se pasan de la raya y generan confusión, y no cabe, y no falta por ahí gente que todavía simpatiza con este tipo de acciones, ¿no? Entonces sí se debe tener mucho cuidado, sobre todo ahora que viene esta selección de las diputaciones y todo esto, no ser tan confiados, ¿no? Porque en una de esas dan una sorpresa y entonces sí ya pierden la mayoría en la Cámara, que eso le imposibilitaría para seguir haciendo las transformaciones, ¿no? Que todavía faltan transformaciones en el plano de la justicia y en otros aspectos, ¿no? Sobre todo que son necesarias, ¿no? Ahorita está conduciendo el barco en las transformaciones, pues en el caso de las transformaciones económicas, ¿no? Los proyectos que tienen, los proyectos fundamentales, nodales, que es el Tren Maya, que es la cuestión el tren transísmico, también las inversiones, las propuestas que está haciendo del aeropuerto, y los ayudas sociales y los ayudas
a los estudiantes, a las madres solteras. Todo esto para fortalecer el combate a la corrupción, que es uno de los grandes pilares o uno de los grandes ejes de este gobierno que está entrando, ¿no? Que esta transformación principalmente lo maneja como ya prácticamente como una categoría política, como una categoría económica, ¿no? El combate a la corrupción, y como una causa fundamental de la pobreza de este país, no tanto como una consecuencia, sino como una causa, lo dice, que es la causante de toda la desigualdad política en el país. Ahí se dice al presidente, se le va la mano, ¿no? Porque dentro de la teoría económica, pues las causas de la desigualdad no son la corrupción nada más, son la distribución del ingreso, la cuestión de la explotación del hombre por el hombre. Entonces habría que revisar una serie de conceptos o conceptualizaciones políticas, pero que en este momento de convulsiones, pues no hay tiempo, ¿no? Porque a veces la gente no tiene tiempo de analizar, eso lo hacen los académicos, la gente que está dedicada a eso, los analistas, los intelectuales, ¿no? Que para eso les pagan o para eso les gusta. La gente normal y la gente que está dedicada al trabajo, a la sobrevivencia, pues anda viendo cómo sale adelante la situación económica, la situación de atraso que tiene. Entonces ahí sí es difícil pues compaginar lo que sería la cuestión teórica, la cuestión de la propuesta política, social y económica en cuanto a que la gente eleve su nivel político, su nivel cultural. Porque el hecho de que la gente tenga una simpatía hacia un personaje, a un presidente, no quiere decir que esté consciente. La gente a veces adquiere cierta idolatría hacia personajes. Entonces, en este caso, eso no implica necesariamente que esté consciente, sino que se tiene que, cuando se dice que el pueblo es sabio, sí es cierto, pero el pueblo tiene que estar organizado. Ese pueblo que tanto apoya al presidente tiene que estar organizado de manera independiente e impedir que este tipo de atracos, de situaciones que se están viviendo en el partido gobernante y este tipo de personajes que llegaron de manera oportunista y que son gente ya conocida, sobre todo en el plano local y en los planos, ya la gente ya los conoce y en cada estado lo están señalando, como es el caso de Colima, como es el caso de aquí de Baja California, de los métodos que están recurriendo para seguir controlando el aparato de poder, ¿no? Entonces esta gente, si en el pasado no operó buscando transformaciones, ¿por qué vaya a cambiar en un año o dos? Porque el señor presidente les diga, tienen que cambiar. Yo creo que ahí sí tendría que ser más estricto, ser menos ingenuos, ¿no? En que estos no van a cambiar. Entonces ahí tiene que ejercerse la presión popular, ¿no? Como ha sido el caso de la Constellation Brands en Mexicali, ¿no? Los grupos de resistencia han sido insistentes y constantes sus críticas hacia las medidas que tomaron ahí en cuanto a estar torpedeando esta medida que ha propuesto el presidente de cancelar los permisos a la Constellation Brands. Y misma gente del partido gobernante apoyaban por debajo del agua que se estuvieran dando este tipo de acciones para que la Constellation Brands estuviera en la noche y en la clandestinidad trabajando, como si no hubiera dicho nada el presidente. O sea, aquí, y esto se da es muy lógico que se dé. O sea, no es nuevo esto que se da. O sea, porque es imposible que una persona esté en todas partes, ¿no? Sí puede tener escuchas y puede andar visitando todos los municipios del país, pero hay mecanismos que utilizan, sobre todo la gente que está dentro del poder, que tiene años de mañas y todo esto, para desviar, para confundir, para estar, porque están cercanos al presidente y le hablan al oído, o simplemente no permiten que la gente que puede decirles algo se acerque al presidente, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones sí tienen que revisarlas para lograr que estas transformaciones no queden nada más en promesas y en buenas intenciones, ¿no? Yo aquí constantemente lo digo, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Yo creo que sí debe haberse una especie de autocrítica, ¿no? Pero uno de las valoraciones que se va a hacer, pues está el próximo año electoral. Vamos a ver todo lo que viene, ¿no? Y esto se va a ver aquí localmente, ¿no? Localmente, porque va a haber también un proceso de transformación en todo el país. Pero nosotros vamos a tener la oportunidad de que estas gentes o estos personajes que van a ser electos como diputados o candidatos a diputados o a las presidencias municipales o a la gobernatura, pues puedan pasar la prueba de fuego, ¿no? Y pues ahorita el presidente cuenta con una gran simpatía y va a ser motivo de apoyo para estos candidatos.
pero no sé hasta dónde puede ejercer o esa sombra o ese calor oficial que emite la presidencia de la República les pueda llegar a estos candidatos, ¿no? O si puedan generarse contradicciones al interior local, ¿no? Porque aquí, pues, puede esa alianza que están proponiendo los reaccionarios, como le dicen al PRI, al PAN y al PRD, aunque están muy desacreditados y todo eso, pues en un mar de confusiones, en un mar puede prender, ¿no? No hay que confiarse demasiado, ¿no? Y sobre todo las pifias que ha convertido el gobierno local, ¿no? Exabruptos en términos políticos, en la novatez política o el agandalle en cuestiones legislativas, generen unas condiciones propicias para que se cuelen algunos por ahí de los viejos voceros, ¿no? Porque muchos de los que no se fueron a Morena, ¿no? Porque muchos están allá en Morena, ¿no? O sea que aquí es los que se fueron a Morena y los que se quedaron fuera de Morena, diríamos, ¿no? Porque los que están peleando ahí, la gente realmente que luchó al lado del presidente, que luchó desde mucho tiempo por las transformaciones y que estuvo palmo a palmo construyendo el partido y rifándolas, pues no está ocupando puestos principales, posiciones de poder, ¿no? Ahí están en posiciones marginales, están incluso criticando estos procesos de selección que se están dando, ¿no? O sea, tiene que dársele juego a este tipo de personajes para airear la situación del partido gobernante, ¿no? Para que esto, y sobre todo generar un proceso de unidad en el propio partido, ¿no? Hay gente, yo tengo contacto con mucha gente, yo me he mantenido al margen, me encanta la polaca, me encanta la participación en los movimientos sociales, pero ahorita hay mucha turbulencia, pues, entonces muchas veces nosotros pues estamos en la lucha por la sobrevivencia y no podemos darnos el lujo pues de estar gastando nuestro tiempo, estar involucrados en proyectos que a veces son aprovechados por gente vivale o por gente oportunista, ¿no? Como se ha dado el caso, mucha gente que emprende proyectos y los que ganones ahí son la gente que arribistan, como se dio en el caso de Morena. Yo muchas veces lo comentaba con muchos compas de Morena, que pues oye, me decían, ¿por qué no entras a Morena? Y para que expreses tus ideas ahí. Me decía, no tiene caso estarme ahí peleando, estar ahí sufriendo, mejor me mantengo fuera. Y pues con el tiempo me ha dado la razón, ¿no? Que es una posición en cierta forma cómoda, ¿no? Pero no creo, porque pues, yo he mantenido una posición de apoyo en el plano aquí de la lucha dentro de los medios, de apoyo a los movimientos sociales, de darle voz a las resistencias y de estar dando un señalamiento que es midiendo nuestras fuerzas, pues hasta dónde podemos nosotros tener la capacidad de influir, ¿no? Y así tiene unos peso en la opinión, pero que cuando esto se transforma en acción política, pues entran los intereses, entran las patadas bajo la mesa, entran los catorrazos, ¿no? Entonces, a veces, por cuestiones de sobrevivencia, uno opta por mantenerse al margen, ¿no? Pero en este caso, pues viene ya la lucha, que es importante, es la primera elección en este gobierno, una elección federal, que va a haber una sustitución en la Cámara, la intermedia, que es donde ahí, pues, definen mucho los aspectos de carácter local. Y vemos en las redes sociales, que tienen mucha presencia, cómo hay mucha inconformidad en todos los grupos principalmente los grupos al interior de Morena, ¿no? Mucha inconformidad, se están manifestando ahí. Entonces no sé hasta qué grado esto vaya a influir, ¿no? O vayan a obtener concesiones, o vayan a negociar, o vayan a ser incluidos en esta posición que están peleando, ¿no? Y que se vaya a integrar una Cámara más combativa, una Cámara más comprometida, ¿no? Sobre todo aquella gente que se la ha rifado desde un principio con las luchas de esta transformación, ¿no? Que hay gente que ha sudado la camiseta, dirían en términos deportivos, ¿no? Que ha sudado la camiseta de Morena, y no la gente que llegó el 15 para las 12, oportunistas, especialistas y profesionales de la grilla y del golpe bajo y del chantaje, la amenaza, para poder ocupar posiciones de poder, ¿no? ¿Qué es lo que les interesa? Estar en el poder para seguir disfrutando los privilegios que siempre han vivido, y han hecho su vida de la política, ¿no? Y que han hecho todo. Muchos ahora pues se presentan como blancas palomas, ¿no? Que han hecho capital, incluso han hecho billetes bajo la sombra del poder, y que ahora pues se erigen en críticos de la corrupción, en críticos de las prácticas nefastas de la política, que ellos mismos las han ejercido,
Ustedes localmente saben a quiénes me refiero, ¿no? Entonces, basta, no es necesario decir nombres, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones se tienen que transformar. Y aquí también nosotros como medios ocupamos un papel muy importante, pero somos muy reducidos ante la cantidad que hay de programación, porque en ese aspecto no ha llegado la cuarta transformación, ¿no? Porque quien concede las concesiones televisivas, radiofónicas, en este aspecto es la Secretaría de Gobernación, y ahí no ha habido una transformación, no ha habido espacio para el pueblo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita cualquier uso del internet y todo esto, pues nos cuesta. Son compañías privadas las que están usufructuando este espacio que es público, es propiedad de la nación, es propiedad de nosotros los mexicanos. Ahí se le tiene, entonces, si nosotros tenemos acceso a las redes y todo esto, y que se vanagloria que las redes sociales son el non plus ultra, no es cierto, porque también los que tienen los capitalistas o los oligarcas tienen recursos ilimitados para entrar en estas redes, ¿no? Y comprar, y de la noche a la mañana se hacen de miles de seguidores, aunque sean bots, lo que sea, pero tienen mecanismos para hacerlo. O sea, hay una política que ahí hay un cierto flaqueza del propio gobierno en cuanto a darle poder al pueblo. O sea, ¿por qué a través de los medios es donde están golpeando estos grupos que quieren retomar el poder, los grupos que perdieron privilegios? A través de los medios, y que son propietarios de medios. Pero a veces estos medios pues, son concesiones por parte del Estado. Entonces a veces el presidente se anda por las ramas y que vamos a respetar la política, vamos a respetar la legalidad y que nada por encima de la ley, etcétera, etcétera. Aunque a veces eso quede más en el discurso, porque hay acciones de su propio gobierno que caen en contradicción. Entonces nosotros como comunicadores somos gente que estamos dentro de esta línea de la transformación, incluso buscando una transformación y apoyando que el gobierno logre esas transformaciones para bien de los mexicanos. Entonces, profundizando estas concesiones que sean para el uso público, para el usufructo público, no tengamos que estar pagando el internet, todo este tipo de programas que son un gran negocio, y ese negocio son concesiones que dio el gobierno, son concesiones que da el Estado. Entonces, ¿por qué no crear, al mismo tiempo que está creando los bancos, como ese banco que está creando para los programas sociales, puede crear también programas que permitan radiodifusoras o televisoras públicas? Porque también es una burocracia que está ahí incrustada en los programas de las televisoras públicas, una burocracia ahí que están apoderados del aparato ahí de los canales del gobierno, que no se les ve transformaciones, ¿no? Es algo así muy parecido a lo que era anteriormente en los partidos como el PRI, ¿no? El seguidismo y muy y gente que incluso utilizan instrumentos para atacar al gobierno. O sea, ¿por qué no se da esa apertura en los medios del gobierno también? O sea, que se puedan expresar todas las voces. ¿Y por qué acusar, por ejemplo, a aquellos críticos del gobierno? Que no todos están buscando privilegios. Hay gente que realmente es sincera y que está buscando una transformación del país. Hay gente que quizás tengan otros métodos, pero hay gente que ha estado comprometida con los cambios sociales. Hay gente que se la ha rifado, que ha arriesgado, incluso ha perdido la vida por participar en las transformaciones, ¿no? Y que no son procesos que empezaron ahora con esta transformación, no surgieron ahora con la cuarta T. Son gente que ha venido luchando de años ha venido luchando y ha dedicado toda su vida y ha sacrificado recursos de juventud, incluso hasta de la vida, para hacer estas transformaciones. Esa gente, ¿por qué no se le reivindica? ¿Por qué se le dice, no, que son reaccionarios y se les mete en el mismo saco que los oligarcas que tienen todos los recursos y que saben quiénes son, hombre? Porque el gobierno sabe quiénes son los que manoteaban, los que vivieron, los que hicieron fortuna a través de los medios. Y los toleras, es muy condescendiente, no, pues que hay libertad de expresión. Pero la gente que realmente se la ha rifado, gente que pues es reprimida, ¿no? A veces es obstaculizada, porque vuelvo a insistir, dentro del propio aparato de gobierno hay gente que viene del viejo cuño y están metidos ahí y lo hemos visto en las mañaneras cómo denuncian que es pues supuesto también otro poder, ¿no? El que se está gestando ahí con la gente que participa en la mañanera, que son voceros de problemáticas muy agudas de carácter local, de carácter nacional.
de corruptelas que están denunciando ahí, pero no es suficiente. O sea, todo realmente, ¿cuánta gente no tiene acceso ahí a las mañaneras a tener el privilegio de estar ahí donde está el presidente? Pues los millones de mexicanos no pueden caber ahí en un recinto donde caben cuantas gentes. Entonces, crear el mecanismo, ahí es donde el presidente, no sé si lo irá a hacer posteriormente, porque ha sido un presidente que tiene, pues ha sido muy hábil, ¿no? Porque al llegar al poder en las condiciones en que él participó, en las condiciones de represión que vivió, pues no es cosa fácil. Entonces ahí hay que darle el beneficio de la duda. Pero pues nosotros expresamos nuestras inquietudes, expresamos nuestras dudas, o pensamos, como diríamos, en voz alta, ¿no? Eso no es un derecho que se nos está concediendo y que puede influir o incidir en algunos que nos estén escuchando, ¿no? Porque esto es como se van haciendo en la lucha de las ideas, ¿no? Porque en ese campo estamos, en la lucha de las ideas, en la lucha de las propuestas, pero que los que tienen pues poder, los que tienen los partidos que tienen registro, pues no están viendo las cosas de esa manera, están tirando lodo, están tirando con todo y son tolerados. Entonces yo creo que ahí que hay que emparejar el terreno, ¿no? Para que quienes tenemos opiniones diferentes también tengamos la capacidad de difundir estas ideas, ¿no? Y que no seamos porque yo lo empecé a ver, lo empecé a sentir de esa propaganda de los partidos, y es propaganda que nosotros estamos pagando, porque son recursos ilimitados los que se le dan a los partidos que incluso muchos no alcanzaron ni su registro, gente que se la pasaron, como dice, de panzazo para... Entonces, toda esa gente, ¿por qué se le está dando tantos recursos? ¿Por qué se le está dando recursos, no? Debe de ahí haber transformaciones, ¿no? Porque, aunque aquí es muy de una comparación que se hacen, dicen revolución que tranza, revolución que fracasa. Entonces, en este caso es una revolución pacífica la que se está viviendo. Entonces, debe haber movimientos drásticos. No importa que lo acusen o que les digan que es autoritario, de todas maneras se lo dicen, que es autoritario, que es todo lo que le han dicho. Pues que de una vez sea cierto, ¿no? Que ejerza la autoridad en donde está lo más corrompido, ¿no? En la cuestión del carácter judicial, en instituciones que son de corrupción, pues, y no nada más donde puedan tener acceso a denunciar ahí en las mañaneras. Esa es una situación que debemos estar contemplando, ¿no? Y elevar el nivel de discusión, elevar el de análisis, ¿no? Pero que sea concreto, que sea actual, que sea viviente, no entrar a teoricismo, ¿no? Porque a veces somos muy dados en las luchas ideológicas, meternos al pasado, al origen de cosas muy profundas que no nos permiten en el tiempo ubicarnos en cuestiones prácticas, en cuestiones actuales. O sea, ubicar, como decían los tecnócratas, aterrizar, decían los tecnócratas, una palabrita que utilizaron hasta el cansancio. O concretar, podríamos decir, que cómo estos planteamientos, en lugar de erigirnos en cuestiones de carácter así, como discursos muy parecidos al pasado, vanos, palabras huecas, de discursos, de voces, ¿no? Porque es muy dado en el priismo, posiciones así, discursos muy rimbombantes, sino que cuestiones que la gente entienda, ¿no? Y ahorita, pues, porque es fácil llamarse revolucionario, llamarse que está, y todo el mundo, con el presidente, todo el mundo se toma la foto con el presidente, todo el mundo hace lo mismo que el presidente para hacer lo mismo, pero en la práctica no hacen lo mismo. O sea, lo imitan, pero en donde les conviene para que la gente tenga una imagen, ¿no? Todo el mundo se volvió bueno, pues. Gente tranza, gente gandalla, ahora ya son muy buenos, regalan cenas, regalan pollitos, regalan una serie andan regalando, porque es lo que de lo que gandallaron. Entonces están forjando una imagen, lavando imagen, pues. Entonces ahorita es el tiempo que se requiere que la gente piense, que la gente razone, pero se requiere también que tenga acceso a los medios, que tenga una posición que le permita que sea escuchado, ¿no? Porque ahorita también está la bronca de las redes. En las redes sociales, el Face, todo lo que el Twitter, todo esto, pues a veces hay gente que las utiliza para externar sus frustraciones, sus deseos y cosas. Ese es un instrumento muy importante en términos de comunicación y nos colman ahí de fotos,
de la taza del perro que tiene, la mascota y todo ese rollo de los dientes de la mascota. Cosas así que a veces son intrascendentes, no quiere decir uno que... Pero crear otros mecanismos de participación, ¿no? Participación ciudadana, participación al margen del gobierno, al margen de los partidos, ¿no? Que sea propio de ciudadanos, ¿no? Y esa es la cuestión pues, quería hacer este tipo de reflexión. Vamos a ir a un pequeño corte para tomar aire y vamos a continuar en el segundo. No sé si producción podemos ir a un corte. Bueno, pues hice un corte ahí para tomar aire, pues ya me aventé casi el tiempo completo. Esperamos al licenciado Peñaflor, no vino, quién sabe qué se le atravesó por ahí. Miren, pues así estas reflexiones, ¿no? De carácter general, filosófico, no sé qué rollo, pensando en voz alta, como decía hace rato, pues ya vamos a cerrar el programa, creo que ya estamos al final ya del último corte. Entonces, todas estas consideraciones que hago yo, a veces pues yo quisiera participar más, pero pues uno anda en la cuestión de la lucha por la sobrevivencia, el trabajo y todo esto, no nos permite, ¿no? Pero es necesario, ya va a entrar el año electoral, tenemos que hacer presencia para dar un punto de vista, yo diría propio, ¿no? Porque no estamos obedeciendo a intereses de partido, no estamos obedeciendo a intereses de grupo, simple y sencillamente por aquello que nos ha dictado la conciencia o que nos dicta nuestro entender y la experiencia que hemos tenido también en la militancia y en la lucha social, porque no somos nuevos en este negocio, en este asunto de las luchas sociales, ¿no? Aunque estamos un poco pues retiradones en el sentido de no participar activamente al frente de movimientos, sí tenemos una experiencia vasta en diferentes tipos de movimientos. Conocemos a muchos de los personajes que ahorita están en primera línea, hemos tenido conocimiento, hemos visto cómo se mueven, sabemos de qué pie cojean, ¿no? Pero sí es importante abrir la reflexión, sobre todo en el plano electoral, y llevarlos a esta gente que se van a ofrecer como lo mejor de lo mejor, como siempre, ¿no? A estos candidatitos, a estos candidatos que de la noche a la mañana crecen y se erigen como gigantes a través de la publicidad, gente que no tiene muchas veces ninguna trayectoria, que no tiene ningún mérito, pues, en términos sociales, en términos de su compromiso con las transformaciones del pueblo. Entonces, gente que, producto de la publicidad, producto de los medios, producto de la mercadotecnia, que eso se ha criticado, que en la tecnocracia fue lo que imperó, hoy sigue todavía vigente, ¿no? Entonces, tenemos que crear, o así, como decía por ahí alguien, seamos realistas, exijamos lo imposible, ¿no? Entonces, pues en este proceso electoral que viene el próximo año, pues seamos realistas y exijamos lo imposible, pues lograr un lugar de participación y de organización que detenga a estas prácticas, o si no, o si llegan, por decirlo así, como diputados o como representantes, que generemos un mecanismo o un instrumento de participación de los grupos ciudadanos capaz de imponer o presionar para que ciertas demandas lleguen a las cámaras, ¿no? Y presionar y estar ahí presentes, ¿no? Desburocratizar la representación pública, la representación política, ¿no? Que no se conviertan en cotos de poder este tipo de concesiones que las obtienen para enriquecerse o para obtener y dar favores los diputados, ¿no? Que eso ha sido la tradición dentro de la política en este país. Gente que
que sale enriquecida a través de los puestos públicos. Entonces, ahí pues vamos a tomarle la palabra al presidente y a ver cuándo nos escucha o cuándo podemos tener la posibilidad de acercarnos en el Perdida para que a verlo y platicar, ¿no? Porque pues, en el pasado pues más o menos somos contemporáneos de la época de los movimientos estudiantiles. El presidente de la República vivía en la casa del estudiante, éramos vecinos. Nosotros estuvimos en la casa del estudiante de Baja California en México y ellos en la casa del estudiante de Tabasco. Por cierto que muchas veces había un grupo ahí en la universidad la casa del estudiante de Tabasco que eran los que atacaban a los porros, y los que atacaban como porros a los estudiantes de Baja California. Y en aquel tiempo se formó una asociación de casas de estudiantes en la Ciudad de México, ¿no? Que estaban las provincias, le decían ahí los chilangos. Pues los de Oaxaca eran los más combativos, los de Guerrero, la raza de Baja California. Y en ese tiempo los pleitos por la lucha era pues para obtener concesiones para vivir en México, ¿no? Porque había mucha gente, o no teníamos recursos, o a veces temporalmente le caíamos ahí a las casas de los estudiantes. Eran mantenidas por el gobierno, se sostenían por recursos públicos. Y me acuerdo que fueron grandes movilizaciones las que significaban los grupos estudiantiles, ¿no? Participaron ahí mucha gente, que hoy algunos están ya en la política, ¿no? La casa del estudiante de Baja California, el estudiante de Oaxaca, eran muy radicalosos los oaxaqueños, los de Guerrero, no se diga, los estudiantes de Baja California Sur, ahí conocí. Es más, creo que uno que anda ahorita, ahí anda como representante superdelegado, creo que estuvo también en la casa del estudiante de Baja California Sur, gente que con una concepción así izquierdozonas, ¿no? Eran radicalosos los paisanos de Baja California Sur, y mucha gente así que se fogueó ahí, ¿no? Entonces decía yo pues que a veces, a ver cuándo tenemos la oportunidad, es pues, un poco imposible o difícil, platicar con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues sería o si podemos en un momento determinado generar la posición de opinar o que estas opiniones lleguen a otros niveles, ¿no? Porque yo hago una propuesta que está al margen de las broncas de tipo partidista, ¿no? Y yo hablo de que es necesario emprender un movimiento nacional por la recuperación del patrimonio del pueblo. Y este movimiento yo lo he estado intentando diseñar, pero pues a veces se requieren recursos para andar en el país. Plantear que pueda ser motivo de unión el recuperar, por ejemplo, tanto en las leyes, puede ser en las tradiciones, puede ser... O sea, esta concepción tiene un concepto plural que abarca a todos y saca un poco del margen de la cuestión de lo izquierda y derecha como le decía la semana pasada al licenciado, la semana antepasada, de que era un concepto ya un poco en desuso, la izquierda y la derecha, ¿no? Lo dice el analista político Jalife Rame. Dice que hay otra concepción actual y que incluso ahí nosotros tenemos que actualizar las concepciones teóricas, los conceptos políticos teóricos tenemos que renovarlos porque ya está transformándose el mundo. Estas transformaciones que está viviendo en el plano digital, en el plano de las revoluciones que está viendo, tenemos que utilizar otras concepciones políticas, partiendo obviamente de los principios fundamentales de la teoría que nosotros sustentemos para que no sea algo así que borde en el vacío, ¿no? Porque la ciencia política no es un invento ni una ocurrencia de un intelectual, de un analista. La ciencia política es una ciencia política como tal, tiene leyes y no es la ocurrencia de tal o cual gobernante. Entonces, meternos a esa dinámica, pero tenemos que utilizar un lenguaje o una teoría que esté más actualizada y que no confronte en el sentido personal, que no descalifique, sino que haga propuestas de transformación. Por ejemplo, aquí a mí se me ocurre entrar, por ejemplo, aquí en la lucha política en Baja California, porque nos van a plagar de propuestas, que fulana de tal o que fulano de tal es un ángel de Dios, que es una chulada, que bla, bla, bla. Van a sacarle virtudes, ¿no? Y los lambiscones, los que traen ahí alrededor, que nadie anda ahí gratis, además les paga. Nosotros a contraponer, por decirlo, una propuesta, ¿no? Irnos a temas como el agua, por ejemplo. El otro día estaba leyendo un artículo ahí en La Jornada, porque es un periódico. Yo todos los días me desayuno con La Jornada y mi cafecito, La Jornada nacional, por supuesto. Tengo amigos ahí
como Luis Hernández Navarro, que es el jefe de opinión, que lo hemos entrevistado aquí, y muchos de Carlos Facio, que también vino a hacer una presentación de un libro, y una serie de amigos que tenemos ahí. Víctor Toledo escribía un artículo, pero hoy otro hablaba, la semana pasada, hace no sé cuántos días, hablaba de lo que el agua está significando, o sea, como concepto pues de valoración. Entonces, meternos en esa dinámica de analizar, por ejemplo, el tema del agua, que es un tema muy, muy candente aquí en Baja California y que causó este gran movimiento ahí con la Constellation Brands. Y no meternos tampoco al protagonismo que traen algunos camaradas ahí muy comprometidos y muy protagónicos, pero que traen su corazoncito, que ahí es donde yo presentaría el deslinde pues, de su interés particular por ser candidatos a diputados, ser candidatas, etcétera, por la cuestión que quede permanentemente. Incluso pueden llegar a las cámaras, qué bueno que llegaran gente como esto, ¿no? Pero generar una especie de división entre los aspectos personales a los aspectos generales de la lucha, por ejemplo, por la cuestión del agua, por la distribución adecuada del agua en Baja California, por la utilización sustentable del agua, ¿no? Porque estábamos hablando, les comento este artículo que oía, y ahí te hablaban de la cantidad que se ocupaba, por ejemplo, para uso agrícola, para producir una calabaza, para producir una manzana, y hablaban, por ejemplo, para producir 1 kilo de carne que se llevaba a Las Palmas, eran 15,000 litros de agua se ocupan. O sea, todo este comparativo, meter la discusión a ese nivel, ¿no? Pero pues ya me sorprendió aquí el Che y me dice que me tengo que ir, y ya saben, vamos a desearle lo mejor de lo mejor. Un saludo y un abrazo para todos. Les deseo para ustedes y para su familia lo mejor del año que viene. Gracias, muchas gracias. Les desea Armando Avilés. Hasta pronto.